Bien, muchachos, este video correspondería a esta pieza que trabajamos en el grupo del martes y el jueves en el ciclo 2. Es un punzón. Creo que con ustedes habíamos trabajado, con ambos grupos trabajamos únicamente la matriz, y el punzón pues sería para hacer doblado de láminas. Pero por ahora vamos a trabajar entonces únicamente con el punzón. Lo primero que vamos a hacer es hacer un ensamble para realizar la sujeción. No voy a traer una pieza acá, voy a trabajar con la prensa, con la Curhold, con la que está montada en el centro de mecanizado. Esa prensa yo también, bueno, la descargué desde la página de ellos. Esta de acá, esa fue la prensa que descargué. La única, em, digamos, condición que toca tener en cuenta es que esto no es una pieza reutilizable, es decir, esta pieza ya está establecida con esta apertura, entonces nos toca ahorita modificarla. Sería lo único que nos tocaría hacer. Entonces voy a cerrar esta pieza, vamos a abrir esta, vamos a darle archivo nuevo y en vez de irnos a manufactura vamos a irnos aquí a modelado y vamos a abrir un entorno de ensamble. Y vamos a ponerle esto punzón, punzón prensa. .prt. Vamos a dar OK y aquí nos va a preguntar qué archivos, qué piezas vamos a trabajar. Yo voy a decir que el punzón y adicionalmente la prensa. Estas dos. Y él me trae aquí todo lo que está anidado a la prensa. Y vamos a darle a aplicar. ¿Dónde la queremos colocar? Vamos a decirle que me lo ponga en el WCS, en el 000. Y ahí nos ponen ambas cosas en el WCS. Y nos abre de una vez las restricciones de ensamble. Voy a darle cancel un momentico. Esta y esta. Vamos a darle OK. OK. Vamos a darle OK aquí un momentico. Y vamos a mirar qué nos tocaría hacer. Primero vamos a verificar cuánto tiene nuestra prensa. Vamos a sujetarla por el lado más largo, es decir, que la arista o la superficie más larga va a estar en contacto con las mordazas. Entonces voy a revisar cuánto tiene de aquí hasta aquí. 80 milímetros para saber la apertura de las mordazas. Y vamos a ver cuánto hay en este momento. Hay 84, entonces nos toca reducirle 4 milímetros. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar esto, esto y aquí hay unas piezas internas. A ver si desde aquí podemos ir ocultando algunas cosas. Por ejemplo, a ver. Ocultemos por el momento el punzón. Vamos a ocultar más bien esta de acá. Dejemos esa oculta. Y dejamos esta pieza también visible. Y lo que voy a hacer aquí en ensambles, voy a decirle mover componente y voy a seleccionar, tengo algo seleccionado por acá, vamos a mover esto, estos dos tornillos y adicional vamos a mover entonces esta pieza de acá y ya con eso moveríamos todo lo que está en las piezas móviles. Vamos a darle mover componente, vamos a decirle que nos lo mueva a una distancia, aquí distancia, pero nos la mueve en el eje XC. Ustedes ven aquí el eje XC, entonces va a ser el eje XC negativo. Vamos a decirle que lo mueva a una distancia de 4 milímetros y ya ahí tendríamos, damos OK.
revisamos que efectivamente ya nos haya dejado los 80 milímetros, ahí está. Y finalmente lo único que hacemos es activar el punzón y ya, vamos a darle refresh. A ver, aquí ya los tenemos. Ya ahora sí vamos a hacer el ensamble como tal. Entonces voy a primero ubicar esta superficie. Entonces vamos a darle aquí restricciones de ensamble, de toque. Será esta con respecto a esta. Por ejemplo, tocarle invertir. Ahí ya me quedó bien. Luego vamos a alinear esta pieza, esta superficie acá con esta de acá. Y le damos invertir de nuevo. Y finalmente vamos a alinear esta de acá con esta de acá. Vamos a darle OK. Aquí cuánto nos está dando. Vamos a subir esto un poquito para evitar cualquier tipo de colisión. Ustedes ven aquí que no habría problema, pero más como por seguridad. Entonces la restricción esta vamos a borrarla. Vamos a darle mover componente, vamos a seleccionar nuestra pieza. Esta la vamos a mover en el eje ZC negativo y vamos a moverla 5 milímetros. Le damos OK y volvemos a hacer la restricción de distancia de esta superficie con respecto a esta superficie. Aquí una vez vamos a poner 5 milímetros. Listo. Y ya ahí lo tendríamos nuestro sistema de sujeción. Vamos a cambiarle el color a aquí esta parte, si no estoy mal. A ver, miramos. Vamos a irnos aquí a vista, editar la forma como se visualiza el objeto. Vamos a poner esto en color azul, creo que es el color de la prensa, y lo dejamos así. Bien, después de tener esto vamos a ver si guardemos este ensamble. Vamos a darle archivo nuevo y vamos a irnos ahora hacia la pestaña manufactura, General Setup en milímetros, y aquí nos sale punzón prensa y el Setup 1 que siempre se agrega. Bien, entonces ya aquí tenemos nuestro ensamble. Vamos primero a configurar los sistemas coordenados. Ustedes ven que aquí únicamente está mostrando el sistema coordenado de la máquina. Con la tecla W mostramos el sistema coordenado de trabajo. Este sistema coordenado de trabajo, recuerden que por convención lo vamos a ubicar en el centro de la cara superior del blank. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a formato WCS origen. Vamos a seleccionar entre dos puntos y vamos a seleccionar el punto central de acá y el punto central de acá. Le damos OK y nos haría falta únicamente ajustar la orientación. Para eso volvemos a menú formato WCS, rotar. Vamos a aplicar primero una rotación sobre el eje YC para que ZC nos pase aquí a este lugar. Entonces sería una rotación de 180 grados sobre el eje YC. Le damos a aplicar y vamos a aplicar ahora una rotación de 90 grados sobre el eje ZC para que el eje YC pase a ocupar el lugar de XC. Entonces YC en lugar de XC y ya ven el XC orientado a la cara más a la arista más larga y el YC hacia adentro y el ZC hacia arriba. Le damos cancel para que no aplique rotación adicionales. Y para ajustar el sistema coordenado a la máquina vamos a la vista de geometría, doble clic sobre MCS 1000, especificar MCS, referencia WCS, le damos OK. Y aquí mismo ajustamos nuestro plano de seguridad. En Clearance Option seleccionamos Plane, abrimos el diálogo del plano, en opción XC y YC, y vamos a trabajar con 10 milímetros, como está ahí. Y le damos OK.
Después de haber configurado los sistemas coordenados, vamos ahora a ajustar lo que es el blank, el workpiece y los checks. Recuerden que damos doble clic aquí en workpiece, estando en la vista de geometría. Le vamos a especificar parte, esta. Vamos a especificar blank. Como no tenemos una geometría como lo teníamos en piezas pasadas, nos toca aquí recurrir al tipo de bounding block, o bloque delimitante. Y lo único que vamos a tener en cuenta es que en ZM negativo vamos a ponerle los 5 milímetros que dejamos para que no quede en el aire. Ustedes ven aquí nos pone 5 milímetros. Le damos OK. Y finalmente los checks, vamos a seleccionar estas dos piezas laterales en las que podrían eventualmente entrar en colisión con la herramienta. Bien. Después de tener esta configuración inicial, vamos ahora a crear nuestras dos herramientas. Vamos primero a crear una herramienta para hacer un desbaste. Esa herramienta vamos a mirar de las que están en el centro mecanizado cuál nos serviría. Nosotros hemos trabajado en clase con una 16 milímetros, que podría ser esta de acá. Entonces vamos a traer una desde la librería. Vamos a traer aquí una indexable que sea plana. Vamos a mirar, vamos a darle aquí contar emparejamientos. Si miramos si esta, por ejemplo, 16 milímetros nos serviría. Ustedes ven ahí la fresa 16 milímetros. Vamos a darle OK. Vamos a darle cancel. Nos vamos a ir a la vista de la máquina herramienta en el carrier. En el Pocket 1 aquí nos pone la herramienta. Nos dice entonces que tendría 16 milímetros de radio, 0.8, 19.75 de longitud total y longitud de los filos 9.5, y que tiene dos insertos. Nuestra prensa allá también tiene dos insertos y es de carburo también. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a cambiar la longitud de los insertos, los vamos a dejar ahí en 9.5, pero esta longitud vamos a dejarla en 25 milímetros, un poquito más grande esa fresa. Y la vamos a cambiarle aquí la descripción. Vamos a poner fresa diámetro 16 milímetros, dos insertos. Vamos a darlo aquí. Le damos esto que sí y renombramos nuestra herramienta. Ponemos fresa de 16. Y vamos a crear otra herramienta para hacer nuestro acabado. Recuerden que habíamos dicho que por la geometría misma de esta pieza deberíamos recurrir a una fresa esférica. En este momento en el centro mecanizado no tenemos una fresa esférica como tal. Todas las que tenemos son planas. Vamos a pensar que vamos a traer una herramienta esférica. Entonces vamos a mirar aquí una fresa esférica, digamos que no sea indexable. Miremos cuáles hay acá. Tenemos tres opciones. Esta podríamos trabajarlo, esta de 10 milímetros. Esta de 4 ya es muy pequeña. Creo que en clase hayamos trabajado con una de 10 milímetros. Entonces vamos a dejar esta de 10 milímetros. Vamos a darle OK. Y ya le damos cancel. Y vamos al Pocket 2 y miremos esta fresa 10 milímetros, longitud de 10. Longitud de aquí, este serían los 10 milímetros. La longitud de los filos 8.19. Y tendría dos filos. Vamos a poner aquí fresa esférica de 10 milímetros. Y dice que es de acero rápido, herramientas recubierto. Podríamos dejarlo así. Y lo único que le cambiamos es el nombre. Vamos a poner fresa de 10. Bien, después de tener nuestras dos herramientas, vamos ahora a crear las operaciones. Pero bueno, recuerden que yo les había dicho que a ver, les muestro de nuevo, por ejemplo, la operación de Cavity Mill. Vamos a dejarlo así solamente para mostrarles. Cavity Mill, para seleccionar o especificar la geometría o el área donde vamos a mecanizar, tenemos dos opciones. El área de corte, que podría ser aquí por cara, sería solamente seleccionar aquí esto. Sería seleccionar todas nuestras
las caras en las que necesitaríamos mecanizar, o la otra opción es especificar fronteras de corte, que la opción sería también por curvas, pero aquí no tenemos una geometría que nos encierre el área que vamos a mecanizar, por eso nos tocaría definirla con anterioridad. Para eso vamos a irnos aquí a la pestaña de curva o al menú de curva, vamos a darle Sketching Task Environment. Estas opciones las dejamos como están, sobre plano y método deducido. Le damos OK, nos lleva por defecto el plano XY. Yo voy a crear un rectángulo entonces. Cuando le dé rectángulo tengo que activar aquí ensamble completo. Voy a crear un rectángulo que vaya desde este vértice hasta este vértice. Quedaría medir 80 y están los 80 por 150. Después de que lo tenga le doy Finish o Control Q. Y ya tengo ahí nuestro rectángulo. Y ahora sí voy a hacer la operación. Voy a empezar con crear operación. Recuerden, Mill Contour, Cavity Mill para hacer nuestro desbaste inicial. La herramienta la de 16 milímetros, geometría Workpiece y método de desbaste. Vamos a poner aquí desbaste. Vamos a darlo aquí. Vamos ahora entonces a especificar fronteras de corte por curvas. Voy a cambiar esto a curvas conectadas para que me seleccione automáticamente las otras 4 aristas del rectángulo. Y como voy a mecanizar por dentro de esta frontera, tengo que seleccionar aquí lo inverso, outside. Más o menos significa que el lado que no voy a tocar es el lado exterior a la frontera. Y le damos OK. Después nos vamos acá al método, bueno, ya lo teníamos en Milrod. Patrón de corte, recuerden, desbase siempre es aquí periferia. Aquí vamos a cambiarle esto a 75%, la distancia de solape. Vamos a cortar con 2 milímetros de profundidad de corte por pasada. Niveles de corte, eso no tendríamos que modificarlo. Parámetros de corte, bueno, trabajamos corte concordante, primero profundidad. Y vamos a decirle que empiece a cortar. Podríamos decirle que arranque por aquí en el centro. Entonces eso sería desde adentro hacia afuera. Marcamos esta opción. Expandimos paredes y que haga que limpie las paredes que quedan, algunos excesos de material que a veces quedan. Nos vamos a stock. Vamos a decirle que nos deje 0 tanto en las paredes como en los laterales, y la tolerancia interna y externa que utiliza para hacer las interpolaciones lineales para aproximar las curvas, que no la haga mucho menor para que las curvas queden mejor. Le damos OK. Movimientos en vacío, vamos a decirle, esto es un área abierta, no tiene resecciones, entonces en área abierta vamos a decirle que entre linealmente, y que en área cerrada vamos a decirle que igual que área abierta. Podríamos trabajar con esa opción o con ninguno, las dos hacen exactamente lo mismo. Vamos a decirle que entre sin ninguno de los dos ángulos, que entre totalmente plano. Luego nos vamos a la pestaña de transferencia rápida, y aquí dentro de regiones el tipo de transferencia plano previo. Y dejamos esta distancia. Y finalmente nuestras velocidades y avances. Para esta pieza y este material vamos a trabajar con 150 de velocidad superficial y 0.2 de avance por diente. Vamos a calcular estos dos parámetros, la velocidad rotacional y el avance. Le damos OK y la generamos. Y ustedes ven que efectivamente aquí está entrando por el centro. Vamos a verificarla. 3D dinámico, le bajamos la velocidad y la reproducimos. A ver cómo está cortando. Ustedes ven que ahí efectivamente entra por el centro. Como le pusimos primero la profundidad, primero hace todo este lado acá, y después de que haga todo este lado acá, va a este lado acá. Si hubiéramos puesto primero el nivel, hace 2 milímetros acá, sube y hace 2 milímetros acá. Por eso en la mayoría de los casos siempre es mejor configurar primero la profundidad. Consume menos tiempo en reposicionamientos de la herramienta. Aquí ya está haciendo la última pasada. Bien. Y ustedes ven que aquí deja escalonado, y esta parte sería la única parte un poco complicada, o que deja un gran exceso de material. Vamos a darle OK. Y OK, ya miramos esa operación. Vamos a irnos aquí a nuestro navegador de operaciones. Aquí ya tenemos nuestro desbaste. Vamos a mirar cuánto nos consume de tiempo. Dice que 11 minutos. Estaría bien. Y vamos a hacer una operación de acabado para que nos haga una producción mucho mejor el perfil. Entonces vamos a crear operación. Buscamos esta área de contorno.
vamos a trabajar con una fresa esférica de 10, Workpiece, pero esto va a ser método acabado. Aquí vamos a ponerle acabado. Vamos a darle OK. Vamos de nuevo a especificar las fronteras de corte como curvas. Y vamos a seleccionar aquí curvas conectadas. El mismo rectángulo que trabajamos antes. De nuevo seleccionamos Outside. Esto no tenemos que cambiarlo. Vamos a darle OK. Se nos habilita esta opción cuando trabajamos con esta operación de área de contorno. El método conductor, el método guía siempre se habilita. Nosotros vamos a trabajar con un área de fresado. Vamos a darle editar. Y de aquí vamos a cambiarle primero el step over o el paso. Vamos a dejarlo en constante. Hay dos opciones, podríamos trabajar en constante o en scallop. Nos va a hacer lo mismo. Simplemente constante, creo que scallop traduce como cresteado. Nos deja como ciertas crestas. Mejor dejarlo en constante. Y vamos a trabajar con un paso de 0.2 milímetros. Y lo otro es que el ángulo, recuerden que lo habíamos modificado, habíamos trabajado con 45, 135, funcionaría igual. En este caso, esta sería la dirección de preferente de rugosidad y en este sentido sería la dirección de rugosidad máxima. Dependerá ya de los parámetros que nos den en el plano de fabricación. Vamos a dejarlo así en este caso. Parámetros de corte, aquí no toca modificar nada, con lo que está aquí ya está bien. Quizás sí podríamos cambiarle esta tolerancia 0.01 y vamos a cambiar las velocidades y avances a 105 de velocidad superficial y 0.15 de avance por diente. Aquí ustedes ven la velocidad rotacional y el avance que nos calcula. Vamos a darle OK. Movimientos en vacío con lo que está ahí, con el tipo de entrada es suficiente, con entrada arqueada. Esto lo podemos dejar así. No tenemos que hacerle mayor cosa. Y la generamos. Ahí ustedes ven, vamos a verificarla. En 3D dinámica vamos a subir un poquito la velocidad. Y ahí ustedes ven cómo empieza a cortar en el ángulo que le acabamos de poner. A ver, aquí sí. Exacto. Subamos un poco la velocidad. Bien, ahí acabaríamos la operación de acabado. Vamos a darle OK. Vamos a darle OK. Vamos a mirar cuánto se demora esta operación. Dice que 1 hora 12 minutos y 31 segundos. ¿Cómo podríamos reducir ese tiempo? Fácilmente cambiándole el paso. Podríamos trabajar por ejemplo con 0.5. Vamos a darle generar de nuevo. Ustedes ven que la densidad de las líneas disminuye y se redujo a 29 minutos. Y es muy probable que con ese también deje un buen acabado. Otras opciones que podríamos manejar para hacer esta misma operación de acabado. Tenemos otra opción que a veces se utiliza bastante. Es el Z-Level. El Z-Level Profile. Y ustedes ven aquí que dice recomendado para semiacabado y acabado de formas contorneadas. Parecido a lo que dice acá. Recomendado para el acabado de áreas específicas. Vamos a mirar cómo trabajaríamos con esta opción de Z-Level Profile. Esta operación de Z-Level Profile a veces nos da buenos acabados, a veces no. Yo prefiero trabajar con área específica o área de contorno. Aquí básicamente tendríamos que no. Vamos a trabajar por ejemplo con especificar área de corte. Vamos a decirle que necesitamos que los mecanice las áreas como tal que están curvas. Vamos a darle OK. Vamos a cambiar aquí, bueno, la herramienta, la fresa de 10 milímetros. Esto no lo cambiamos, 1000 finish. Esta distancia la dejamos igual, esto aquí también. Lo que sí podríamos cambiar es esto. Vamos a ponerlo, por ejemplo, distancia común por corte. Podríamos hacer, por ejemplo, con scallop o cresteado. Vamos a dejarlo ahí en 0.01. Niveles de corte no tendríamos que tocarlo. Parámetros de corte, quizá aquí en esto cambiarle la tolerancia.
Y aquí en movimientos en vacío, en Engage, bueno, esto es de nuevo un área abierta. Aquí podríamos trabajar en cualquier área cerrada. En transferencia rápida, trabajar aquí dentro de regiones. Dentro de regiones el tipo de transferencia plano anterior. Y cambiar las velocidades y avances. Dejar las mismas que trabajamos ahorita, 105 y 0.15. Y generarla. Y miramos cómo nos estaría trabajando. Ustedes ven aquí que estas líneas azules oscuras son reposicionamientos de la herramienta. Ya ahí empezando que se va a demorar probablemente más que la operación anterior. Y miremos cómo nos estaría trabajando esta operación. Ustedes ven que están trabajando o está haciendo cortes horizontales. Haría acá y luego pasaría a este sector de acá. ¿Cuál se demora más? Miremos cuál de las dos herramientas se estaría demorando más. Se demora más, sin embargo, esta operación es más difícil personalizarla. Por ejemplo, el ángulo no podríamos cambiarlo tan fácil. Y me parece que queda mejor esta en cuanto a posicionamientos. Ven ustedes que solamente tiene una entrada y la salida. En cambio aquí esta vez cada vez que hace un final tiene que reposicionarse. Me parece a mí que acabado esta opción, la operación que hicimos, área de contorno, es mucho mejor. Pero ya ustedes ven que con Z-Level Profile también se podría lograr un resultado similar. Vamos a borrarla. Y simplemente quería mostrarles que con Cavity Mill a veces uno puede lograr cosas parecidas. Simplemente podríamos trabajar, vamos a mostrarles aquí, especificar fronteras de corte. Vamos a trabajar también por curvas conectadas. Seleccionar nuestro rectángulo, darle a outside. Y lo único es que vamos a trabajar un patrón de corte, un perfilado, para que nos haga un perfilado. Y aquí podríamos ponerlo también como scallop. Eso no tocaría moverlo. Esto probablemente aquí primero profundidad. Dejarlo así. En stock cambiarle la tolerancia. Decirle que ok. Movimientos en vacío. Dado que esto sería un área abierta, trabajaríamos entonces aquí. También podríamos decirle que entre lineal. Este podríamos dejarlo igual que área abierta. Transferencia rápida dentro de regiones plano anterior. Y trabajar con nuestras mismas velocidades y avances, 105 y 0.15, y la generamos. Y ustedes ven que inclusive es un resultado muy parecido a lo que hacía nuestra operación de Z-Level Profile. Vamos a verificarla. Y se lograrían los mismos resultados que hicimos ahorita con la operación de Z-Level Profile. Miramos aquí. Ustedes ven que aquí, por ejemplo, en parámetros de corte ya no nos deja seleccionar si es corte concordante o discordante. Mentiras, aquí está. Podríamos decirle que nos limpie esto. Algunas veces aquí nos deja seleccionar el ángulo de corte. Aquí en este caso no nos está habilitando. Miremos que hice aquí movimientos en vacío. No, aquí tampoco. Vamos a mirar aquí una cosa. Vamos a cambiarle esta constante. Vamos a poner esto aquí 0.2 como habíamos trabajado en nuestra operación de acá. Vamos a darle generar. Bueno, básicamente resultado similar al que habíamos trabajado. Sin embargo, aquí ustedes ven que el tiempo se aumenta considerablemente. Esto es lo que voy a mostrar para que vieran que con Cavity Mill, que es una operación de combate, se pueden utilizar, se pueden obtener resultados también parecidos a las operaciones de acabado.
Entonces también es una opción que uno podría tener ahí. Bien, después de tener ya nuestras dos operaciones, lo que vamos a hacer es hacer el ensamble en nuestra máquina virtual. Vamos a dejarlo acá así, vamos a traer nuestra máquina virtual, aquí le damos en la vista de la máquina herramienta, máquina genérica, traer máquinas de librería, doble clic en 1000, seleccionamos la última de la lista. En método de posicionamiento vamos a trabajar con utilizar monturas, le vamos a especificar Part Mount Junction y aquí trabajamos con WCS. A ver, aquí de nuevo, WCS. Y simplemente nos tenemos que fijar este sistema coordenado pequeñito que ustedes ven aquí como con dorado. Aquí está, digamos, concordante con nuestro sistema. ZC por lo menos está con la misma orientación. Entonces vamos a mirar cuánto tiene. Vamos a medir mejor con distancia proyectada sobre el eje ZC. Desde aquí hasta esta de acá nos dice que hay 151.375. Vamos a trabajar con 171.375. Aquí nos dice que hay 57, entonces 151.375 menos 57, 94.375. Entonces aquí vamos a trabajar con 94 menos 94.375 menos 94.375. Bueno, pero aquí en este caso no lo puso arriba. Vamos a ponerlo positivo. Creo que en este caso tocaba ir a ponerlo positivo. Vamos a poner aquí una vista lateral. Bueno, ustedes ven aquí lo puso realmente donde lo necesitábamos. Le damos OK. Aquí podríamos seleccionar de una vez la pieza. Podemos darle aquí OK. Esperamos. Esto siempre nos va a salir. Aquí a veces podríamos seleccionar. Vamos a darle OK. Esto lo podemos hacer. Aquí le podemos dar OK. Y ya tenemos aquí nuestra pieza montada. Vamos con control B larga a ocultar esto. Aquí ustedes ya ven que tenemos nuestra pieza montada. Quizá lo único que nos quedó mal es que esto debería haber quedado hacia acá. Sí, si ustedes se dan cuenta que esta pieza debería haber quedado hacia acá. Entonces, sí, ahí no está bien el montaje. Vamos a ajustar de nuevo el montaje. Vamos a mirar si aquí de ensambles podríamos... Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a darle aquí remover máquina. Vamos a traer la máquina de la librería. Aquí seleccionamos WCS y vamos a rotar el sistema coordenado sobre el eje ZC. Entonces vamos aquí a ponernos, corremos esto, vamos a moverlo aquí, ahí nos mueve 90 grados y aquí lo vamos a mover 180 grados y aquí en ZC tenemos que moverlo 94.375. Bien, vamos a dar OK. Aquí la parte ya la tenemos seleccionada. Vamos a darle OK, vamos a cerrar esto. Aquí le damos OK. Vamos a ocultar esto. Y vamos a mirar cómo nos puso. Aquí ustedes ya ven que nos puso realmente cómo debería quedar la prensa. Porque por aquí es donde uno realiza o mueve el eje para ajustar la apertura de las mordaces. Bien, después de tener eso nos vamos a la barra de recursos al navegador de la máquina herramienta. Desplegamos Machine Base, Y-Slide, X-Slide y Setup. Part ya la tenemos seleccionada, usted tiene que se subraya.
blank, no tenemos blank explícito o como una geometría, entonces no tenemos que seleccionarlo. Únicamente en el feature vamos a seleccionar los elementos de esta prensa, incluyendo aquí esto, a ver, esta de acá, y aquí van a quedar algunos. Seleccionamos esto. Bueno, esta tiene muchos más que la prensa con la que habíamos trabajado antes. Por ejemplo, tenemos estos tornillos aquí también. Y es muy probable que por aquí también tengamos unos tornillos. Este y este. Inclusive ahí puede haber una pieza. Bueno, ahorita miramos si nos queda algo en el aire. Sabemos que es de ahí. Vamos a verlo aquí. Vamos a mirar aquí en la vista de la máquina herramienta. Nos volvemos aquí al navegador de operaciones. En nuestra vista de la máquina herramienta donde nos puso las herramientas. Bueno, las tenemos en el Pocket 1 y en el Pocket 2. Podríamos dejarlo así. Simplemente verifiquemos que aquí esto esté 111 para las compensaciones de radio y altura. Y aquí nos faltaría cambiarle esto a 2, 2 y 2. Después de que hayamos ajustado aquí nuestras compensaciones, ya podríamos entonces hacer nuestra simulación. Entonces podríamos volver a nuestra vista del orden del programa, cambiarle este nombre y poner programa pesado 3 ejes. Ustedes saben que esto es lo que realmente es lo que usualmente se conoce como fresado en 3 ejes cuando tenemos este tipo de geometrías. Cuando tenemos solamente cavidades planas, eso es usualmente fresado en 2.5 ejes o fresado en 2 ejes y medio. Y vamos a darle entonces aquí en Home, simular máquina. Vamos a irnos aquí a configuraciones de la simulación, encendemos la detección de colisiones, le damos OK, esto siempre va a salir. Activamos la remoción 3D del material, nos devolvemos aquí y vamos a darle a ocultar geometría al blanque de la pieza. Damos OK y vamos a reproducirla y vamos a mirar cómo se estaría moviendo la pieza. Bueno, ustedes efectivamente ven aquí que se nos quedó esta pieza sin seleccionar. Vamos a darle aquí cerrar un momentico. Vamos a tener una feature. Esta creo que no la habíamos seleccionado. Vamos a darle OK. Nos volvemos aquí, simular máquina. Remoción 3D del material. Aquí creo que ya la colisión está activada. Y vamos a reproducirla. Bueno, también aquí nos quedó esta pieza ahí, nos quedó faltando por seleccionar. Pero bueno, ahí creo que estaría bien. Ahí está haciendo la otra parte. Hace el cambio de herramienta y empieza a hacer el acabado. Ustedes ven cómo lo está haciendo. Vamos a ponerle toda la velocidad. Aquí ya está pronto a acabar. Ustedes ven aquí ya está haciendo el último. Aquí terminaría. Para arreglar en esta parte, bueno, aquí me hizo falta seleccionar, si no estoy mal, es este, el que no sabía quedar sin seleccionar. Vamos a mirar si era ese. Hay una pieza adicional. Esta pieza de acá. Vamos a mirar qué pieza es esa. Quizá que haya algo adicional ahí que no hayamos seleccionado.
Bueno, ese sería el problema de tener este tipo de piezas que tienen tantas piezas de prensas. Revisemos la última vez, no lo dejamos así. Me parece que ya lo seleccionamos la que era. Bien, vamos a cerrar. Que podríamos hacer aquí view, mostrar y ocultar, por ejemplo, ocultar este sketch. Este sketch está acá. Podríamos ocultar los sistemas coordenados, estos que estaban por acá. Si tenemos restricciones. Y ocultar el sistema coordenado de trabajo. Y finalmente crear nuestro sistema coordenado de usillo, sistema coordenado principal. Recuerden que vamos aquí a Home, crear operación, crear geometría. Cambiamos esto a main. Aquí les ponemos especificar WCS, bajamos esto, seleccionamos ensamble completo, seleccionamos algunas geometrías, en detalles ponemos main, eso lo ponemos como 0, damos OK, vamos a la vista de geometría, arrastramos MSS1000 hasta MSS main, este queda como local, entonces ven aquí queda como local y como 1, y ya podríamos irnos de nuevo a nuestro vista al orden del programa. Sobre nuestro programa de fresado le damos postprocesar, buscamos nuestro postprocesador Hartrol Mitsubishi, que se lo tenemos aquí en nuestra carpeta de match. En resource buscamos aquí la carpeta de librería, máquinas instaladas, buscamos nuestra máquina, postprocesador, abrimos la carpeta de FANUC y buscamos nuestro postprocesador Hartrol 3 ejes Mitsubishi, dejamos la extensión .ptp, esperamos a que nos genere las líneas de código. Ustedes ven que tiene bastante líneas, probablemente tenga más de 10.000 líneas. Contar cuando llega a 10.000 se resetea. Borramos esto de acá. Y aquí, bueno, pues ustedes ven una cantidad considerable de líneas para solamente 2 operaciones. Y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a poner programa fresado.ptp. Aquí colocamos un documento de texto. Le vamos a guardar. Y ya con eso terminaríamos y haríamos las operaciones correspondientes a esta pieza. Muchas gracias.